Linda tarde, compañeros y maestro, mi nombre es Olga Lidia González Muñoz y vengo a exponer el tema de recolección de datos de la materia de investigación de mercados. Bueno, este se puede definir como el medio a través de un investigador que se relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. Sabemos que una investigación puede ser cualitativa o estratificada, entre otras. Es muy importante tener estos objetivos para tener unos buenos resultados del método de recolección de datos, los cuales son los siguientes. Seleccionar un instrumento de medición, el cual debe ser validado y confiable para poder aceptar los resultados. Siguiente. Organizar las mediciones obtenidas para poder analizarlas. Esto con el fin de que sea un buen proceso y tenga un buen resultado para la recolección de datos. Bueno, pasamos al siguiente tema, que son los errores de una cuantificación de datos. En esta consiste la observación, ya que algunos aspectos a personas que no pueden observar bien en los datos o las encuestas puede haber un problema de medición y en la relación de los datos, esto ocasionando una falta de resultados exitosos. Pasamos a algunos métodos, los cuales son muy importantes. La observación es lo que acabo de mencionar. Por eso este consiste en el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignado a los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema se estudia. Eso tiene que ver mucho lo que es la encuesta, la experimentación, definir los objetivos, el grupo focal, el diagrama de flujo y tener un plan para hacer que se reúnan los requisitos de validez y confiabilidad. Posteriormente hablamos sobre la encuesta. Sabemos que es una encuesta, pero en este método de recolección de datos es muy importante porque así podemos encuestar a todas las personas que necesitan de un resultado. Entonces, se puede decir que este método consiste en obtener información de los sujetos del estudio, proporcionando por ellos mismos sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de obtenerlo, que es la entrevista y el cuestionario. Bueno, la entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto del estudiado, al fin de obtener respuestas verbales e interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Bien, hay entrevistas que se plantean preguntas para obtener una información concreta. Entonces, puede ser una serie de preguntas cortas o largas o preguntas abiertas y cerradas. La ventaja de la entrevista es de que es aplicable a toda persona, siendo muy útil con los analfabetas, niños o con aquellos que no tienen limitaciones físicas. Se presta para usarla en aquellas investigaciones sobre aspectos psicológicos de otra índole donde se posee profundizar el tema según la respuesta original. Hay dos tipos de entrevista, la estructurada y no estructurada. Ok, vamos a conocer un poquito más del tipo de entrevista estructurada, la cual se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, planteando e identificando preguntas en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger las respuestas entre 2 o 3 o más alternativas que se les ofrece. Es decir, es muy precisa la respuesta de esta entrevista. Por ejemplo, algunas ventajas de esa entrevista estructurada es la información que sea más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. La otra ventaja es que el entrevistador no necesita ser entrenado arduamente en la técnica. La entrevista no estructurada. Bueno, es la más flexible y abierta. Si bien el investigador sobre las bases del problema, los objetivos y las variables
elaboran preguntas antes de realizar una entrevista. Es lo que mencionaba de los cuestionarios, que antes de realizar una entrevista relacionan una serie de preguntas que puede usar como alternativa a un cuestionario. Este tipo de entrevista es muy útil en los estudios descriptivos y en las fases de exploración para el diseño de instrumentos de recolección de datos. Sus ventajas, voy a mencionar algunos por el tiempo, es que nos permiten profundizar en los temas de interés. Entre las desventajas se cita lo que requiere más tiempo, es más costosa para la inversión del tiempo con los entrevistadores. Esas son sus desventajas. Se dificulta la tabulación de datos, se requiere de mucha habilidad técnica para obtener información y mayor conocimiento del tema. Y sus ventajas, que es que orienta a posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Es muy importante una hipótesis porque así tenemos un poco más de conocimiento e información del tema. El cuestionario. Bueno, ya sabemos que es un cuestionario y mencionaré algunas ventajas sobre ello. Es que su costo relativamente es bajo, su capacidad para proporcionar información sobre un mayor número de personas a un periodo bastante breve, la facilidad de obtener cuantificación, análisis e interpretar datos que nos sirven para ese método de recolección de datos. Y eso es todo y muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde.